buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, agradecido estamos por cada una de tus bendiciones. Aquí estamos un grupo de tus hijos que hemos venido a ser impartidos por tu palabra. Queremos que sea el invitado de honor en cada uno de nuestros hogares. Nuestro hogar en este preciso momento quiere ser una iglesia donde tu presencia pueda estar manifestada en medio nuestro. Instrúyenos, Padre, bendícenos. Permite que cada programa pueda ser de edificación para nuestras familias. Un programa que no solo nos edifique a nosotros, que lo podamos poner en práctica para que pueda ser de edificación para nuestros compañeros, nuestros vecinos y a todas las personas con las que entremos en contacto. Dirige todo lo que hagamos, que la gloria y la honra pueda ser para ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes. Hoy comenzamos estudiando el capítulo número 22 y vamos a estar hablando tristemente de la muerte de Moisés. La semana pasada estuvimos hablando del pecado cometido gravemente por Moisés. Un pecado que se dejó llevar por los impulsos, se dejó llevar por el coraje, y tristemente sabemos que se atribuyó él el haberle dado agua al pueblo cuando era Dios el que estaba obrando a través de él. Y sabemos que la consecuencia de ese pecado fue bastante estricta. Habíamos discutido eso la semana pasada y los que no se conectaron vayan a YouTube para que puedan ver ese video, para que puedan entender a la plenitud de que Dios a nosotros los líderes, a los que nosotros estamos conectados con Dios, a los que Dios nos ha bendecido tan cercano, que tenemos un conocimiento amplio de Dios, Dios espera mucho más de nosotros, mis queridos hermanos. Y Moisés no fue la excepción. Y el castigo de Moisés, aunque parecía severo, siempre fue justo, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue el castigo de Moisés? Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Moisés tuvo que andar errante por el desierto con este pueblo y ver a cada uno de esa descendencia que no le creyó a Dios perecer en el desierto, sabiendo que él también iba a perecer. Él también iba a morir sin poder entrar a la tierra prometida. Entonces, ahora vamos a comenzar con los grupos A y B. Cuando haga la pregunta, diga al grupo A. Todos los que tienen la letra A pueden participar para contestarle esta pregunta. Y la pregunta número 1 va para el grupo número A y es la siguiente. ¿Con qué propósito
se le ordenó a los hijos de Israel a reunirse. Sabemos que ya han pasado los 40 años en el desierto y ahora Moisés se les pide hacerle una reunión a toda la tribu de Israel, a las 12 tribus que se reunieran. ¿Con qué propósito se hizo esta reunión? A ver, según lo que estamos estudiando en este capítulo. ¿Con qué propósito se reunieron? Bueno, uno de los propósitos era que ellos sepan la historia de cómo empezó el pueblo desde que salió de Egipto, todo el proceso hasta donde han llegado. Interesante ese punto. ¿Y por qué ustedes piensan que se le tenía que decir esta historia al pueblo? Porque ellos cuando muchos de ellos nacieron en el camino, no estuvieron presentes desde el momento que empezó. Entonces, muchos nacieron en el camino y otros eran muy chiquitos cuando pasó toda esta situación de las transgresiones y todo eso. Muy bien. Entonces ahora estamos viendo que estuvieron todos esa cantidad de años en el desierto y ya muchos habían perecido. Y ahora Moisés sabía que él también estaba a punto de ¿qué? De morir. Y era sumamente importante que aquel que había durado todos esos años, que había sido testigo de lo que Dios había hecho, pasara ese mensaje a la próxima generación que se había levantado. Y esto es sumamente importante para nosotros como pueblo de Dios entender que el mensaje no muere con nosotros. La antorcha tiene que ser pasada, mis queridos hermanos. ¿A quién se le pasa esa antorcha? A los líderes, no, mis queridos hermanos, a nuestros hijos, a esa generación que se está levantando, a esos nuevos creyentes. Nosotros pasamos la antorcha de lo que hemos vivido, de lo que hemos conocido, de lo que hemos experimentado. Y Moisés sabía que él estaba a punto de morir y se le ordena reunir a todos los hijos de Israel antes de su muerte. Y era como dijo Luis, se le informó acerca de las peregrinaciones, desde la partida de Egipto, qué sucedió, cómo Dios los liberó, de todas las grandes transgresiones que sus padres habían cometido, de los juicios de Dios, cómo habían caído y cómo había obligado el Señor a decirles que ninguno de sus padres, incluso él, no iba a entrar a la tierra prometida. Esta nueva generación se le había informado porque tristemente, si hay algo que nosotros los padres tratamos de hacer y pensamos que lo hacemos con toda la buena intención, es de no decirle a nuestros hijos ciertas faltas, ciertos errores que hemos cometido y queremos aparentar que hemos sido algo perfecto. Pero tristemente, eso es un error que nosotros cometemos. Y Moisés es un ejemplo de que nos enseña que eso no debiera hacerse. Aún Moisés le estaba testificando al pueblo cuál fue el motivo por el cual no iba a entrar. ¿Para qué? Para que el pueblo no cometiera esos mismos errores. No estamos exentos de caer. Nosotros hablamos la semana pasada que el gran líder Moisés cayó, mis queridos hermanos, y tú y yo no estamos exentos de una caída. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que si se apartan de Dios, que si desobedecen a Dios, que si no siguen el mandato de Dios, también ellos pueden caer, mis queridos hermanos. No podemos tratar de presentar una iglesia donde todos somos perfectos, pero sí podemos enseñarle que en nuestra iglesia hay un Dios perfecto que aunque hemos caído nos puede levantar y restaurar y aún así utilizar, mis queridos hermanos. Y vemos ahora que Moisés está rindiendo ese informe al pueblo justamente antes de morir, diciéndole al pueblo por qué estuvieron errando, dando vuelta en el desierto, porque prácticamente ya ellos eran de haber entrado a la tierra prometida. Y Moisés le explicó a esa nueva generación la razón por la cual había acontecido, de cómo había un Dios que estaba dispuesto, mis queridos hermanos, a guiarlos y a dirigirlos. Ahora,
Dice la sierva de Dios en este detalle sumamente importante, dice, sus padres habían muerto en el desierto, de acuerdo con la palabra del Señor. Sus hijos habían crecido y en ellos, en los hijos, se habrían de cumplir la promesa de la posesión de la tierra de Canaán. Moisés también le estaba dando la esperanza a los hijos que dijo, es cierto que tus padres pecaron y ellos merecían morir en el desierto, pero la promesa de Dios se va a cumplir en cada uno de ustedes. Y para que la promesa de Dios se pudiera cumplir en esa generación, habían ciertos requisitos que tenían que haberse cumplido. Y dice, muchos de ellos eran pequeños cuando se le dio la ley, los 10 mandamientos. Y dice la sierva de Dios que ni siquiera esa generación se recordaban de la grandiosidad de ese evento, de cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Dice, otros nacieron en el desierto y frente a la posibilidad de que no se comprendieran la necesidad de obedecer los mandamientos y todas las leyes y los reglamentos dados a Moisés, Dios mismo le instruyó a Moisés para que recapitulara los 10 mandamientos a toda esa nueva generación. Y todas las circunstancias relacionadas con la promulgación de la ley, cada uno de los hijos de Dios tenían que saber. Nuevamente, ¿qué quiero decir con esto? Es nuestro deber pasar la antorcha a nuestros hijos y nuestros hijos tienen que saber por qué nosotros somos adventistas del séptimo día. ¿En qué se basa nuestro mensaje? En cómo nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, mis queridos hermanos. Entonces, para el grupo B, viene la siguiente pregunta. En el libro de la historia de la redención se habla de un libro en el que escribió Moisés algo. ¿Qué estaba en ese libro y por qué lo que estaba escrito en ese libro es importante aún para nosotros ahora? El grupo B. ¿Qué era lo que Moisés había escrito en ese libro que es sumamente importante para nosotros ahora? ¿Qué era? A ver, ¿quién se acuerda? Te voy a dar una pista. Ese libro se puso al lado del arca del pacto. It was all the laws that the Lord had given him that they had to do, obey, basically. David dice que ahí estaban todas las leyes de lo que el pueblo tenía que seguir. Y está muy cierto. Muchas gracias, Sebi. Dice, Moisés había escrito en un libro todas las leyes y los reglamentos dados por Dios. Habían registros fielmente todas las instrucciones que había ido dando por el camino y todos los milagros que había realizado en favor de ellos y todas las murmuraciones de los hijos de Israel. Moisés también registró el hecho de que había sido vencido como consecuencia de sus quejas. Ahora, ¿saben qué? Yo les voy a decir algo a ustedes y esto a mí me emocionó cuando pegué a leer este capítulo y quiero que se emocionen ustedes. Yo espero, lo voy a compartir con la emoción que lo tengo. Déjenme decirles que lo que Moisés escribió en ese libro, presten oído a lo que le estoy diciendo, fue prácticamente el comienzo de lo que hoy nosotros tenemos que se llama la Biblia. Porque en ese libro estaban los reglamentos, la caída de Moisés, estaba el origen de la creación, estaba prácticamente la ley de Dios escrita en todo ese libro. Y hoy en día, de todos esos escritos, vienen siendo pasados lo que hoy tú y yo tenemos, que se llama el Pentateuco. Pentateuco fueron los primeros 5 libros escritos por ¿quién? Moisés. Moisés. Y lo que están escritos en el Pentateuco, mucho era de los libros que prácticamente fueron sacados de lo que estaba justamente al lado del altar de Dios. Interesante ese punto, mis queridos hermanos. Hoy nosotros le llamamos la Biblia, pero esto fue el comienzo de las cosas que Moisés escribió de la vida, de la historia del pueblo de Dios, mis queridos hermanos. ¿Y dónde está todo eso registrado? En lo que nosotros tenemos en el Pentateuco. Interesante. De ahí es que se saca esa información, mis queridos hermanos. Ahora, ¿quién les leyó de ese libro? Dice la sierva de Dios, todo el pueblo se hallaba reunido delante de Moisés. Moisés ya estaba en una edad avanzada y el pueblo los admiraba y los respetaba.
Moisés era una persona digna de admirar. Y dice que Moisés mismo comenzó a leerle los acontecimientos de su historia pasada, que en el libro él había escrito. También le leyó las promesas que Dios le había hecho en el caso si ellos fueran obedientes. Y eso es lo que está en Deuteronomio. Y las maldiciones de que le iban a venir si desobedecían. Todo eso comenzó a leerse los Moisés. Y dice, Moisés les dijo que por su rebelión, Dios en varias oportunidades había tenido la intención de destruirlos. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiese escuchado eso, yo me hubiese alarmado. Pero que él había intercedido por ellos tan fervorosamente que el Señor los había perdonado con generosidad. Les recordó los milagros que hizo el Altísimo ante el faraón y toda la tierra de Egipto. Les dijo, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. Ahora, ¿cuál fue la advertencia dada por Moisés y qué les instó a hacer y por qué los instó a hacer eso? ¿Cuál fue la advertencia que Moisés les dijo al pueblo de Dios? Grupo A. ¿Cuál fue la advertencia que les dijo? Que tuvieran cuidado de no caer en qué cosa. Idolatría. Muy bien, Luis. En la idolatría, mis queridos hermanos, Moisés advirtió especialmente a los hijos de Israel que no fueran seducidos por la idolatría. Los instó con fervor a que obedecieran los mandamientos de Dios. Le dijo, si obedecían al Señor y lo amaban y lo servían con un amor íntegro, en otras palabras, genuino, les daría lluvia a su tiempo, les haría crecer la vegetación, aumentarían sus ganados, gozarían de privilegios especiales e importantes y triunfarían sobre sus enemigos. Grupo B, ¿por qué Moisés instruyó a Israel de la forma que lo hizo públicamente y no le dio esas instrucciones a los líderes para que se las diera al pueblo? ¿Por qué Moisés, cuando en vez de reunir a todo el pueblo y darle todas esas instrucciones, por qué Moisés no fue y dijo, you know what, déjame dársela a los líderes de la iglesia y que los líderes vayan a cada tribu y le expliquen todo esto en forma privada? ¿Por qué Moisés lo tuvo que hacer de forma pública? Because he knew it was the last opportunity to speak to them. Ay, muy bien, Sebi. Muy bien. Moisés sabía que esa iba a ser la última oportunidad que él tenía para hablarle al pueblo en general. Moisés instruyó a los hijos de Israel con sinceridad. He was very sincere. Le dijo la verdad. Se lo dijo de una forma impresionante, mis queridos hermanos. Sabía que era la última vez, como decía Sebi, que iba a dirigirle la palabra al pueblo. Y dice la sierva de Dios que terminó escribiendo en un libro todas las leyes, los reglamentos, los estatutos. Que Dios le había dado y las distintas instrucciones concernientes a las ofrendas y los sacrificios. Ahora, grupo A, ¿por qué era importante guardar y proteger ese libro? El cual termina estando al lado del arca del pacto. ¿Por qué era importante guardar ese libro? A ver. Porque lo iban a usar cuando era necesario. Los jueces iban a usarlo cuando era necesario. Muy bien. Puso el libro en las manos de hombres que ejercían cargos sagrados, Moisés, y le solicitó para que lo guardaran, lo pusieran al lado del arca del pacto, donde el cuidado de Dios se ejercía continuamente. Había de preservar ese libro de Moisés para que los jueces, como dijo Luis, para que los jueces de Israel pudieran referirse a él en todos los casos en que fuera necesario. ¿Cómo podemos resolver esto? Vamos al libro y a ver cómo era la instrucción que Dios le dio a Moisés para poder resolverlo. Hoy en día, cuando tú y yo tenemos un problema, una adversidad, ¿a qué libros recurrimos para saber cuál es la voluntad de Dios, para saber cómo hacer las cosas? ¿A qué libros recurrimos?
A la Biblia. A la Biblia, mi querido hermano. Ahí está la palabra de Dios. No hay diferencia a lo que hacía el pueblo de Dios antes, que había un libro que se comenzó a escribir y ahora nosotros tenemos un libro completo de la historia del pueblo de Dios, mi querido hermano. Allí están las instrucciones dadas por Dios. Cada vez que necesitamos un consejo, este es el libro que tenemos que recurrir. Ahora, ¿cómo termina Moisés, grupo B, sus últimas instrucciones? ¿Cómo fue que él cerró las últimas instrucciones que le dio al pueblo? Sabemos que está por morir y ahora Moisés le estaba dando consejo, le estaba leyendo. ¿Cómo terminó Moisés su discurso? ¿Quién se acuerda? He finished with a prophetic address, and it was a strong and a blessing for each tribe. Amén. Debe dice que Moisés terminó con un discurso poderoso, algo profético, y bendijo a cada una de las tribus. Dice, Moisés puso fin a sus últimas instrucciones al pueblo mediante un discurso poderoso. En otras palabras, les dio un sermón. Uno profético que les decía lo que iba a acontecer con el pueblo de Dios si obedecían o si caían. Bajo la inspiración de Dios, dice la sierva de Dios, bendijo por separado a cada tribu de Israel. En sus palabras finales se espació bastante sobre la majestad de Dios y la excelencia de Israel, que perduraría para siempre si obedecerían los mandamientos de Dios y se aferraban con fortaleza. Moisés, déjenme dejarle claro, amaba al pueblo de Israel. No importaba cuán mal este pueblo lo trató, que fue la causa para que Moisés no entrara a la tierra prometida, Moisés amaba a su pueblo. Y pasó un tiempo especial de forma general y pasó un tiempo especial con cada tribu para bendecirlos, para amonestarlos, porque sabía que estaba también la posibilidad de que ellos también podían caer. Y Moisés los estaba aconsejando para que ellos pudieran ser bendecidos. Entonces viene lo siguiente. Esta para el grupo A y B, esta pregunta. Se cuenta que Jehová se lleva a Moisés, le dije que suba al monte y le muestra la tierra prometida a Moisés de lejos, porque sabemos que Moisés no iba a entrar. ¿Piensa usted que lo que le estaba enseñando a Jesús, a Moisés, era, en otras palabras, le estaba diciendo, ¿sabe qué, Moisés? Mírate esta tierra que tú te perdiste porque desobedeciste? Ese fue el motivo por el cual Dios se lo estaba enseñando a Moisés. ¿Qué usted piensa? Dios le estaba mostrando la tierra prometida para, en otras palabras, darle duro y decirle, esto es lo que te perdiste por haber desobedecido. Esa fue la intención de Dios. ¿Qué ustedes piensan? No, because if that was his intention, he would not let him look and see. Because I mean, how much the naked eye can see, but yet he could see far away. He could see everything clear. It was said that he didn't go in, and he gave him the satisfaction to see where the children of Israel were going to be on this earth. Okay. So Sebi piensa que Dios no lo hizo de forma de castigarlo, porque a un cuerpo tan pecador no hubiese podido ver a la distancia lo que Moisés vio, que no solo vio la ciudad, sino que Dios le mostró que el pueblo entrando, cómo iban a entrar a la ciudad y darle la victoria. So, en cierto modo, Dios no lo estaba haciendo en forma de castigo, sino de misericordia, enseñándolo. ¿Qué ustedes piensan? Ya, Edwin, una situación. Mira, podemos ver que el pecado de Moisés, hubieron gente que hicieron cosas hasta más grandes que las que hizo Moisés, y sin embargo Dios lo perdonó. Pero el problema de que no lo perdonó fue por el tipo de cargo que él tenía, ¿entiendes? La confianza que Dios tenía en él, o sea, que como que no esperaba eso de él, ¿entiendes? Ahora, la pregunta que tú estás diciendo, para mí, lo que
le dio más fue una satisfacción, como decirle, mira, Moisés, tú no lo vas a ver porque tú pecaste, pero para que estés tranquilo, esta es la tierra prometida. Interesante. Gracias. A ver, ¿alguien más tiene alguna posición en cuanto a esta pregunta? ¿Por qué Dios le mostró la tierra prometida a Moisés de lejos? ¿Fue con la intención de dejarle saber que esto fue lo que te perdiste por haber pecado? ¿O era como decía Sebi? A ver, ¿alguien más tiene alguna opinión en cuanto a esto? Punto sumamente interesante. Yo pienso que el plan de Dios era más extenso. Yo pienso que Dios le dio a Moisés la oportunidad de mirar la tierra prometida desde aquí, donde yo te lo voy a mostrar, pero tú lo vas a ver más adelante, desde el cielo, porque recuerden que él está en el cielo, porque él vino a la transfiguración de Jesús. Yo pienso que el plan de Dios, en realidad no sabemos qué Dios le mostró a él, pero yo pienso que Dios le mostró a él más que la tierra cuando él lo llevó a la altura de la montaña. Interesante ese punto. Edwin, can I say something else? Claro. Also, to show him that whatever he promised, when he promised, he did. Because he says, this is the land that I promised to Abraham and Isaac. So he showed him that when he promised something, he definitely will give it to us. Muchas gracias. Sebi está diciendo que, en otras palabras, Dios subió a Moisés al monte y se le enseñó para también recordarle que lo que Dios promete lo cumple, y pudiera ver el cumplimiento de la promesa de Dios de que el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida. Y ya sí, Edwin, eso es un buen punto de lo que dijo esta muchacha, no sé el nombre de ella, ¿cómo es? Sebi. Ya. Tenemos que entender que todavía ahí no había pasado, que Dios había, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Todavía no había pasado de que Dios ya no tenía el pueblo de Israel como el pueblo escogido ya. El pueblo de Israel es otra dimensión, otro concepto ahora. Cuando aquello, en ese momento, no se sabía, ¿no? Dios lo sabía porque Dios es Dios, pero no había pasado todavía. Me parece que es una cosa más, así como dice ella. ¿Tú me entiendes? Para Dios que él sepa que lo que él cumple, que cumplió su promesa. Cumplió su promesa, ¿sí? Porque, y para que sepa que siempre él la cumple. Porque cuando el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ya no. Ya el pueblo de Israel es diferente. Ahora, para que sepamos, no solamente él, sino todos nosotros, sepamos de que cuando él dice una cosa, él la cumple. Interesante ese punto. Ahora, vamos a ir desglosando todo lo que dijeron, que está bastante bueno, pero vamos a ver qué dice también la sierva de Dios con respecto a este punto. Dice la sierva de Dios lo siguiente, dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Pues yo quiero que ustedes entiendan que en todo este proceso, Dios tenía un propósito con Moisés, porque Dios le pide a Moisés que tiene que subir como solo al monte. Esta visión que se le iba a dar era únicamente y exclusiva para Moisés. Interesante lo que yo quiero que ustedes entiendan. En esta visión que estaba viendo, iba a ser únicamente Moisés el que la iba a ver, no el pueblo. Mientras Moisés está allí, Moisés está viendo la ciudad de Jericó, la muralla grandísima, está viendo la llanura de Galaad hasta la tierra de Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín, toda la tierra que le iba a tocar a Manasés, toda la tierra de Judá, el mar occidental. Dice la sierva de Dios que vea Nevé, a su llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Todo eso lo estaba viendo desde esa montaña.
Dios le estaba dando una vislumbre completa. Y le dijo Jehová, escúchate bien estas palabras, Dios le está diciendo a Moisés, esta es la tierra que te juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Desde un principio Dios le prometió un lugar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por eso el lugar ellos nunca lo habían nunca lo habían visto. Ellos todos iban en dirección para el lugar que Dios le había prometido. Y ahora Dios le da el privilegio a Moisés, lo que yo tenía reservado para toda esta gente, tú lo vas a ver. Y ahora Moisés lo está viendo y dice, te he permitido verla con tus ojos, pero te quiero recordar, mas no pasarás allá. Por misericordia, por amor a Moisés, déjenme decirle, por el trabajo arduo de la fidelidad de Moisés, Dios extiende un grado más de misericordia hacia Moisés y le dice, te estoy permitiendo verla. Le está permitiendo ver lo que le va a tocar a cada tribu. La conquista. Todo, Dios le está revelando a Moisés todo esto. Y una vez Moisés ve todo eso, me imagino lo emocionado que le va a estar, lo contento que le está de ver sus sueños en realidad, como cualquier buen líder que desea lo mejor para su pueblo. Y saber que él fue parte de lo que Dios utilizó para que el pueblo pudiera entrar. Y es cierto que él no entró, pero él fue una de las causas positivas para que el pueblo se mantuviera de parte de la voluntad de Dios. Y ahora Moisés está viendo todo esto y dice allí bien claro, cuando usted le lee en la Biblia y el espíritu de profecía, que después de haber visto esa visión, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, que Jehová le dijo, iba a morir sin haber entrado a la tierra prometida. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Para los dos grupos, ¿a qué edad más o menos murió Moisés? ¿Y qué se dice de cómo él murió? ¿A qué edad murió Moisés? 120 años. 120 años, 120. ¿Y cómo dice que murió Moisés? ¿Qué diferencia hay de la muerte de Moisés a muchas otras personas? ¿Qué se dice de la muerte de él? Murió lleno de sabiduría. Murió lleno de sabiduría. Mírense en esto. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Déjenme decirle, hoy estuve en la iglesia y les dije, en cuestión de este mes he tenido que asistir a 2 velorios. Uno fue el de la mamá de mi jefa y otro fue el esposo de una compañera de mi trabajo. Y no puedo decir nunca que he podido ir a un velorio en el que uno se sienta que es agradable y nada. Y yo por lo general si voy a un velorio, tengo la costumbre de ir a mirar la persona que falleció. Le miro sus manos, le miro sus rostros. Lo poco que se permite ver de la persona, trato de mirarlo. Y en la mayoría de los casos, puedo ver que en sus manos tuvieron una vida de sufrimiento, de dolor, trabajo duro, en los rostros de angustia. Muchas personas muertas en sufrimiento, en agonía. Y nunca he podido ver, cuando trato de ver esto, lo que trato de entenderles que es cuando la Biblia menciona que Moisés, sus ojos nunca se oscurecieron y que perdiera su vigor. Hasta que conocí a un pastor que toda su vida que lo conocí siempre estaba en la obra misionera, bien misionero, predicando. A un enfermo se fajaba porque entendía que no había mucho tiempo para
la segunda venida de Jesús y él quería tratar de alcanzar a cuantas personas pudiera para que ellos pudieran ser salvos. Tristemente, a este pastor le da un derrame cerebral y muere. Cuando voy a su velorio, ha sido la única persona que he podido ver que en sus obras todavía no se han muerto, porque las personas que fueron aceptadas, que aceptaron a Jesucristo, tienen la misma pasión, el mismo vigor que él tenía para orar para Jesús. Y cuando miro a este siervo de Dios, y déjenme decirle que de la forma que murió fue repentina, lo veo que está en paz. En una serenidad como si yo digo, wow, murió, pero no se ve como alguien que sufrió. Trabajó arduamente, pero en todo estuvo en el gozo del Señor. Y hoy en día yo me pongo a analizar y digo, Señor, si sé que algún día, si tú no llegas, va a llegar un día en el que yo tengo que partir y tengo que ir al descanso. Permíteme, Padre, poder descansar como murió tu siervo Moisés, sin perder el vigor, que hasta el último aliento que yo tenga para darle esperanza que lo pueda hacer, aunque sea en el hospital. Permíteme siempre dar mensaje de esperanza a todo aquel con el que yo me rodee, y que mis ojos nunca se oscurezcan sin haber perdido la esperanza de que tú vienes, Padre. Ayúdame a mantenerme creyendo en tu palabra. Ahora, esta pregunta la discutimos la semana pasada y quiero traerla hoy porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. ¿Por qué Dios no quiso que nadie supiera dónde Moisés murió, dónde fue enterrado? La semana pasada todos quedamos en la conclusión de que era porque Dios no quería que el pueblo de Israel lo hiciera un ídolo de él y fueran a adorar su tumba y cosas así. Entonces la pregunta que yo les hago, sabemos que Moisés subió al monte, ¿verdad? A hablar con Dios, el pueblo se quedó allá abajo después del gran discurso de Moisés. De ahí no se supo qué pasó con Moisés. ¿Quién enterró a Moisés? A ver, ahí ve. Los El Ángeles. ángel de Jehová. Alabado sea Dios. Dice el espíritu de profecía bien claro. Pueden leer este capítulo. Dice, Dios no quiso que nadie supiera que nadie subiera con Moisés a la cumbre de Pisga. Allí este se mantuvo de pie sobre la elevada prominente de la cumbre en este monte, en presencia de Dios y los ángeles celestiales. Después de haber contemplado a Canaán, la sierva de Dios dice, a su satisfacción, se sentía contento de la visión que Dios le dio. Moisés se sentía satisfecho, aunque no entró. Moisés estaba satisfecho con haberla visto como de lejos. La satisfacción de que el pueblo pudo entrar, de que Dios cumplió su promesa, Moisés estaba más que satisfecho. Y dice, se reclinó hacia atrás a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Déjenme decirle que si la sierva de Dios dice que nunca pudieron encontrar el lugar, era porque lo estuvieron ¿qué? Buscando. Lo estuvieron buscando, mis queridos hermanos. Claro. Lo estuvieron buscando. Estuvieron buscando a Moisés por un periodo largo, pero nunca dieron con qué, con el cuerpo. Dice, ese funeral de Moisés fue celebrado en secreto, dice la sierva de Dios. Tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor, cometiendo idolatría con su cuerpo. Los únicos que estuvieron presentes para el funeral de Moisés fue Dios y los ángeles. Interesante ese punto. Un guerrero de Dios ha caído y Dios estaba allí
procurando que su cuerpo no fuera blasfemado con la idolatría, mis queridos hermanos. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién estuvo allí también y se alegró por la muerte de Moisés? ¿Quién estuvo allí? Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles estuvieron allí y se alegraron. Ahora, ¿por qué se alegró mucho por la muerte de Moisés? ¿Por qué la muerte de Moisés le traía satisfacción a Lucifer y a los ángeles caídos? ¿Por qué Moisés era una traba para ellos? A ver. Moisés era el intermediario. Tú puedes fijar que durante la historia, desde el principio, desde que salieron de Egipto, Dios no eliminaba al pueblo de Israel por completo, porque era tan malo y era tan malo y eran errores y errores uno detrás del otro. Y como único, Dios los perdonaba era cuando Moisés intervenía. ¿Me entiendes? Yo pienso que para Satanás eso fue una gran batalla, una batalla ganada, entre comillas. ¿Tú me entiendes? Para él, porque es como que la hada madrina se le murió. ¿Tú me entiendes? Entonces ya el pueblo de Israel no tiene ya el hada madrina que los dirija, porque el pueblo de Israel nunca supo dirigirse. Siempre cometían errores y Dios tenía que estarlo perdonando siempre y tenía que perdonarlo siempre. Interesante ese punto, porque Moisés era el que siempre atraía al pueblo a arrepentirse, que se volviera a los caminos a Dios. Y al no tener más ese intercesor, Satanás se alegró. Pero mira lo que siempre Dios añade a esto. Dice, Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. So, Satanás primero no estaba solo contento de que muriera, sino de que murió, pero antes de morir, ¿qué había cometido? Pecó, de que había pecado. So, ahora Satanás estaba contento de que, porque si tú mueres en Dios, como quiera, Satanás sabe que tú estás salvo. Pero Satanás dice, a este lo hice pecar antes de que muriera. Y dice, y por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiese seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado a la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte, dice la sierva de Dios. Si Moisés no hubiese cometido ese pecado, Moisés hubiese entrado a la tierra prometida y hubiese sido trasladado al cielo sin haber visto la muerte. Esa era la vida que llevaba Moisés. Pero Satanás se alegró de haber impedido que eso sucediera. Dígame. No, el problema es que el pueblo de Israel nunca fue un pueblo espiritualmente autónomo. Okay. Él no sabía conducirse espiritualmente. Entonces quien lo hacía era Moisés y Satanás sabe eso. No en aquel tiempo, siempre, aún ahora. ¿Tú me entiendes? Entonces, él sabe dónde están los baches y las curvas y las paredes y los abismos de uno, ¿entiendes? Y entonces él sabía que si pasaba eso, el pueblo podía suceder que no supiera conducirse, ¿entiendes? Buen punto que mencionaras eso. No lo iba a traer la colación, pero ya que lo traíste, tengo que hablarlo. Es un error que hemos cometido y es un error que cometemos los líderes. Esto no es un error del pueblo, es un error de los líderes. Cuando no le enseñamos al pueblo a ser, como dijo el hermano Abel, autónomo. Cuando el hermano Abel dice autónomo, es que nosotros buscamos de Dios personalmente, no porque alguien te dice que hacerlo, no porque tú oras porque yo te dije ahora, cerremos los ojos porque vamos a orar, pero si fuera por ti, no lo hubiese hecho que solo. Y es un error que nosotros cometemos de no enseñarle al pueblo a que ellos puedan tener cada uno una relación genuina con Dios de forma personal. Y por causa de que no les hemos enseñado al pueblo eso, muchos perecerán en el tiempo de fin. Porque el pueblo que se mantiene firme para el tiempo de fin es un pueblo que tiene una relación genuina, personal, autónoma
con Jesús todos los días, de manera personal. Y es tiempo ya, mis queridos hermanos, todos los que me escuchan hoy, los que me van a estar escuchando próximamente, que el pueblo de Dios comienza a tener una experiencia genuina con Dios todos los días, no porque alguien te diga que tienes que hacerlo, sino porque en tu corazón nace que tú quieres tener una relación con Dios. Ahora, volviendo a este punto interesante, dice la sierva de Dios, ¿qué sucedió cuando Miguel y los ángeles descendieron para resucitar a Moisés? Pasó un tiempo de Moisés haber estado muerto y dice la sierva de Dios que Miguel y los ángeles descendieron para resucitar a Moisés. ¿Con qué se encontraron Miguel y los ángeles? ¿Qué pasó? The devil and his angels. They were guarding the body of Moses because they didn't want the Lord to take it. Los Satanás y sus ángeles también estaban allí cuidando de la tumba porque Satanás y sus ángeles tampoco querían perder ese cuerpo. So ahora había un reclamo del cuerpo de Moisés y le dije, este tú no te lo puedes llevar. Este es mío, estaba diciendo Lucifer. Y miren qué interesante toda esta trama, como ahora está sucediendo. Dice, cuando Cristo y sus ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. So, primero estaban los ángeles de Dios tratando de levantar el cuerpo y allí Lucifer con los ángeles no se lo permitieron, estaban mostrando resistencia. Y dice, cuando se acercó Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder. Cuando la presencia de Dios se acercó al cuerpo de Moisés, Satanás, ¿qué tuvo que hacer? Echar para atrás. Pero aunque echó para atrás, de lejito le decía, ese me pertenece. Interesante este punto, porque voy a hacer esta pregunta y quiero que los dos grupos la piensen antes de contestar. Quiero que ustedes piensen todos los pecados que cometió Moisés. Quiero que me vayan mencionando los pecados que ustedes se recuerdan de toda la vida de Moisés, desde que nació en una canastita que fue echado al río hasta que murió. ¿Cuántos pecados fueron registrados en la Biblia que cometió Moisés? A ver, ¿quién se acuerda? Mencióname. Cuando mató un egipcio. Mató al egipcio, asesinó, hubo muerte. ¿Qué más? Le pegó a la roca en vez de hablarle. Le pegó a la roca en vez de hablarle. Se tomó la gloria de Dios también, ¿verdad? Porque él dijo que el milagro fue de él. Vemos que Moisés prácticamente tuvo en su vida, hubieron unas altas, bajas, alta y baja. No bastante lejos a lo que es nuestra vida hoy. Tenemos nuestras altas y nuestras bajas, ¿verdad? No, quiero que ustedes vean que Moisés no es tanta diferencia en la vida nuestra, pero miren en esto. Ahora, ¿cuántos de esos pecados que cometió Moisés, que hemos mencionado, cuántos de los pecados utiliza Satanás para reclamar el cuerpo de Moisés y decirle a Jesús que Moisés no puede entrar al cielo por ese pecado? ¿Cuántos de los pecados que cometió Moisés mencionó Lucifer? Just one. Uno. Interesante. Y yo quiero que ustedes entiendan todo esto, porque es sumamente ahora esto importante. ¿Qué tiempo me queda? Tengo un buen tiempo para desglosar esto. Yo quiero que ustedes entiendan esto, y esto es profundo. Porque en matar es mal, ¿es o no es? Es un crimen. Es un crimen terrible. Pero Lucifer no utilizó el pecado de la muerte para decirle, él no puede entrar al cielo. ¿Es o no es? No se menciona ese. ¿Cuál fue el pecado que Lucifer menciona para decirle a Dios, tú no te lo puedes llevar, me pertenece, porque él cometió ese pecado, y ese pecado ahora mismito le obstruye a él la entrada al cielo? ¿Cuál fue? Buen punto, Edwin. Buen punto. ¿Tú sabes qué? Ese fue el mismo pecado que Satanás mismo hizo. El mismo pecado que él hizo a Dios, ese fue el mismo que Moisés le hizo, claro, en diferentes categorías.
desobediencia y ponerse en el lugar de Dios. Fue lo mismo, ¿entiendes? Y Satanás sabía, él sabía que ese era grande y a Dios le molestaba. No le molestaba. Déjame decirlo así, de esa forma, porque para que se entienda, era un pecado grande, porque el problema es que Moisés se puso en el lugar de Dios, igual que Satanás quería coger el lugar de Dios. ¿Tú me entiendes? Igual que todas las personas que cogen el lugar de Dios es una blasfemia. Entonces, eso en sí fue una blasfemia y Dios no acepta blasfemia. Interesante ese punto. Ahora, quiero que sigamos desglosando, todavía no estoy leyendo. So, estamos de acuerdo que fue solo un pecado el que Lucifer reclamó. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, el hermano Abel trajo otro punto que no quería entrar, pero ya que lo mencionó, vamos a entrar en esas aguas. Sabemos que Lucifer pecó en el cielo. Se tomó una posición que no era de él, ¿verdad? Y prácticamente eso lo llevó a rebelarse y fue echado del cielo, al punto tal de que ahora a Lucifer no se le permite la entrada ¿a dónde? Al cielo. Y ahora vemos al siervo de Dios en cierto grado haciendo un pecado similar al de Lucifer, pero con la diferencia de que ahora Moisés viene Jesús mismo con sus ángeles para llevárselo ¿para dónde? Al cielo. Entonces hay un conflicto aquí porque a mí no se me permite, dice Lucifer, pero a este te lo quiere llevar. Ahí te equivocaste porque él me pertenece. Él falló, él pecó. Y la pregunta que yo hago, la acusación que estaba haciendo Lucifer, ¿era cierta? ¿Moisés pecó de esa manera? ¿Falló a Dios? ¿Sí o no? Sí. Y la Biblia es clara. Tal vez tal vez Lucifer pudo haber dicho, y la paga del pecado es que es muerte. ¿Pero es muerte qué? Muerte eterna. So, ahí estamos viendo a Lucifer en todos momentos dejando todas las cartas claras de que Moisés falló. Y Dios no podía refutarle de que Moisés no había caído, porque sí había caído. Y eso quedó registrado. Moisés pecó, mis queridos hermanos. Todo eso estaba allí. Entonces, allí estaba Lucifer utilizando la misma ley de Dios para condenar a muerte a Moisés. ¿Es o no es? Porque la paga del pecado era muerte. Y Moisés merecía permanecer muerto, mis queridos hermanos. Y aquí es donde Dios pone la gracia a un nivel que tú y yo no podemos entender. Y mírense cómo se desenlaza esto. Dice, el adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de una transgresión, dice la sierva de Dios. Dice, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre. Y estamos viendo que Satanás le estaba peleando no solo a Jesús, sino al Padre. Y estaba haciendo las acusaciones directas al Padre. Y cuando Jesús va a hablar, Jesús no pierde el tiempo peleando con Lucifer. Jesús solo mira al Padre, dice la sierva de Dios, y le dice, y esto está en el libro de Judas, capítulo 1, porque el libro de Judas solo tiene el capítulo 1. En el versículo 9 es donde está a esa oracióncita bien corta. Dice, el Señor te reprenda. Cristo le dice a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más mancha en el carácter de Moisés. La semana pasada yo les dije que Moisés se arrepintió y que Dios siguió trabajando en Moisés de forma tal que la Biblia dice que no hubo hombre más manso en la Biblia como ¿quién? Como sí. Moisés. Después de ese error, este hombre aprendió la lección y no hubo otra mancha de registro de caída de Moisés después de ese error. Porque Moisés se aferró a Jehová. Y es lo que le estoy diciendo, podemos caer, pero si nos aferramos a Jehová, Jehová nos transforma, mis queridos hermanos. Y Jesús aquí le está diciendo al Padre, después de la caída de Moisés se arrepintió y de ahí no hubo más mancha en su carácter y que su nombre
permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Alabado sea Dios. Porque Amén. nuestro nombre que no esté en el registro de la iglesia, olvídate de eso, que esté en el libro del cielo. Alabado sea Dios. Y dice, entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Mis queridos hermanos, esto se pone más intenso de lo que ustedes piensan. El enemigo es el que nos hace caer. El enemigo es el que nos pone, como dicen muchos países, trabas, obstáculos, con la única intención de hacerte ¿qué? Caer. El enemigo sabe cuáles son los pecados que nosotros podemos cederle, que él haga que nosotros caigamos para que nos cueste el cielo. Así como el enemigo estuvo en lucha para reclamar el cuerpo de Moisés, el enemigo está formando casos de cada una de nuestras caídas para defender un caso, para decirle a Dios que tú no mereces estar en el cielo. Y déjenme decirle que a Moisés únicamente le encontró ¿cuántas faltas? Una. ¿Para no qué? Una. Para que no entrara al cielo. Pero si el enemigo fuera a sacar el registro del hermano, no voy a decir su nombre, del hermano Edwin Pérez, ¿cuántas faltas mencionaría? Déjenme decirle que mi lista es más larga que la de Moisés. Y tal vez más larga que muchas de las de ustedes. Pero yo estoy dejando que el Espíritu de Dios trabaje en mí. Y esto es muy claro, porque solo una costaba para que no entremos. Fue una lo que le estaba reclamando a Moisés, pero son muchas las faltas tuyas y mías. ¿Cierto o falso? Son muchas las que nosotros hemos caído. Son muchas las que nos hemos arrepentido y hemos vuelto a caer en la misma, mis queridos hermanos. Y todas y cada una de ellas, Lucifer las tiene registradas en contra de la balanza, pesándola, para que el cielo sea puesto fuera de nuestro alcance, mis queridos hermanos. Y esto es serio. Esto es serio. Pero yo alabo y glorifico a Dios. Porque cuando Dios perdona, borra, elimina. Ya no cuenta en contra tuya. Y lo lindo de todo esto es que el diablo no sabe lo que Dios te ha perdonado. Alabado sea Dios. Porque el diablo no sabía que Dios ya lo había ¿qué? Perdonado. Y no importa cuánto el diablo te recuerde, cuántas veces tú has caído, olvídate de eso, mi querido hermano, porque si ya tú te has arrepentido, te has entregado al Señor y le estás siendo fiel al Señor ahora, eso ya no cuenta lo que ha pasado en tu pasado, mi querido hermano. Porque cuando el diablo venga a traer toda tu historia pasada, Jehová le va a recordar al diablo que él murió por ti y que su sangre te ha limpiado, su sangre te ha perdonado, su sangre te ha renovado, mi querido hermano. No hay límite para el poder del perdón de Dios. Qué lindo saber eso. Y no importa cuánto el diablo quiera sacar, Dios te ha perdonado. Dígame, hermano. Yo digo que no sé si todos lo saben en el grupo. Espero que sí, pero es algo que quiero sacar con relación a esto. Porque Moisés entonces representaría a aquellas personas que murieron y van a ser resucitadas cuando el Señor venga. ¿Tú me entiendes? Es lo mismo que sucede con esos familiares que nosotros tenemos que quizás están descansando ahora. Y Dios ha tenido piedad con ellos y los ha perdonado también. ¿Tú me entiendes? El incidente como que se repite. ¿Tú me entiendes? Se repite en todas aquellas personas fieles que mueren en el Señor. ¿Tú me entiendes? Interesante ese punto. Ahora, otra pregunta. ¿Qué dos privilegios tuvo Moisés que ningún ser humano ha podido tener en la tierra? ¿Cuáles fueron los dos privilegios que tuvo Moisés que ningún otro ser humano ha podido tener? Ver a Cara a cara con Dios. ver, ajá, eso iba a decir. Ver cara a cara a Dios. ¿Y qué más? Y ir al cielo. Ir al cielo. Ay, mírate eso, querido hermano.
en la ocasión del monte de la transfiguración de Cristo, dice la palabra de Dios que se le apareció a Jesús dos personajes, Moisés y Elías. La Biblia quedó registrada que los dos se encuentran ¿dónde? En el cielo. El cielo. Esos dos personajes tuvieron el privilegio, al igual que no, de que sabemos por seguro de que están ¿dónde? En el cielo, no hay duda. Ahora, fueron trasladados al cielo, fueron enviados para hablar con el Señor con respecto a su sufrimiento y para ser portadores de la gloria de Dios para su amado Hijo. Déjenme decirle que es sumamente asombroso, porque así como dice el hermano Abel, Elías representa a aquellos que estemos vivos, que vamos a ascender al cielo sin ver la muerte. Pero Moisés es el que le da la esperanza mayor de aquellos que han entrado al descanso del poder que tiene Dios de levantar a quienes, a los muertos, y dando la esperanza de que vamos a poder estar ¿dónde? En el cielo cuando el Señor venga. Lo más interesante de todo esto fue que cuando se le apareció Moisés y Elías a Jesús, ¿qué estaba pasando por la mente de Jesús? Iba a morir. Jesús iba a morir. Iba a morir en la cruz. Iba a morir en la cruz. Y como que Jesús estaba teniendo ¿qué cosa? He was having a hard time He was- because not only because he had to die. That was not really what he was thinking about, but he was suffering for all our sins because it was the Thursday. No, when was it? What? Maybe I didn't understand the question. No, estaba diciendo que qué estaba pasando por la mente de Jesús. What was going on in his mind? That God had to send Moses and Elias for him to die on the cross. Why? Oh, yeah. What was going on in his mind? ¿Qué estaba pasando en la mente de Jesús? Que Dios mismo decide enviarle a Moisés y a Elías. Algo estaba pasando en la mente de Jesús y ahora Jesús, el Padre, tiene que enviarle a Moisés y a Elías para que Jesús pueda hacerlo. ¿Qué estaba pasando en la mente de Jesús? Yeah, he was getting discouraged. Yes. Eso es lo que estoy buscando. He needed strengthening. Muy bien. Cuando lleguemos a ese capítulo, que vamos a llegar, que eso está por los capítulos como 60, vamos en marcha, vamos por ahí. Pero vamos a estudiar eso bien profundo, donde van a ver que Jesús estaba teniendo second thoughts, como nosotros decimos. Estaba pensando los dos veces si moría o no en la cruz. Y ahora aquí estaba en juego mucho, porque si ahora Jesús se echaba para atrás, ¿qué pasaba con el plan de la salvación? Fracasaba. Ahí está, ahí ya no había más nada. Ese era el único plan que el Padre aceptaba para poder redimirnos a nosotros. Y ahora viene el Padre, viendo que su hijo está angustiado, está en el dolor absoluto, están entre esa línea tan fina. Si vale la pena Jesús morir por esta humanidad, que muchos lo van a rechazar, son más los que lo van a rechazar que los que lo van a aceptar. Si valía la pena, y ahí viene Jesús, le envía a estos dos líderes, mi querido hermano, en especial a Moisés, para recordarle a Jesús que va a valer la pena morir por personas como ellos que murieron y el otro permanecieron vivos creyendo en Jehová, mi querido hermano. Y allí estaba Moisés, que sabía lo que es dar la vida por su pueblo, interceder por su pueblo. ¿Quién estuvo toda la vida como un líder intercediendo por un pueblo que no lo quería? Moisés. ¿Quién más podía entender por lo que estaba pasando? Jesús. Y el Padre le envía a Moisés para que hablara con su hijo. Alabado sea Dios, porque estemos vivos o estemos muertos, nuestras obras seguirán trabajando, mis queridos hermanos. ¿Cuántos años están de que Jesús ha muerto? Pero sus obras siguen transformándonos, mis queridos hermanos. Los escritos de Elena G. de White, ¿cuántos años lleva ella muerta? Pero sus obras siguen trabajando, mis queridos hermanos. Que nuestras obras, estemos vivos, estemos muertos,
sigan trabajando para alcanzar muchas almas, mis queridos hermanos. Amén. Que cuando la gente hable de lo que fue tu vida, pueda ser motivo para que otros se entreguen a Jesús, mis queridos hermanos. Que aunque tú estés muerto, tus obras todavía traigan almas para Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, mis queridos hermanos. Que lo entreguemos todo, así sea en la muerte, que todavía al último hálito que lo vivamos para Jehová. Dice la sierva de Dios, Moisés fue grandemente honrado por Dios. Tuvo el privilegio de hablar con el Señor cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Y Dios le reveló su excelente gloria, como no lo hizo con nadie más. Moisés es el único que ha muerto y resucitado que está frente a la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Y nos da esperanza a cada uno de nosotros que la muerte no es un fin para el creyente. La muerte solo es un punto de espera para encontrarnos con nuestro Salvador. Es solo una pausa, como yo digo, hasta que el Señor le dé play again y nos encontremos con Él. Me quedan 10 minutos. Antes de quererle decir algo más, quisiera saber si hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta con lo que hemos hablado. Este es un momento. El tema fue bastante claro. Ok, solo quiero leer esto rapidito. Se titula Reavivando por una pasión. Estamos hablando sobre una oveja, una paloma versus el cerdo y el cuervo. Leí esta corta meditación y me llamó la atención y quiero compartirla. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. El deseo de la carne es uno y el deseo del espíritu es otro. Los dos son opuestos. Esto se lo venía hablando a mis hijos esta mañana. Pablo dice que es una lucha que el que quiere hacer una cosa, pero termina haciendo otra cosa diferente a lo que querían hacer. ¿No le han pasado a ustedes? Que a veces tú dices, voy a hacer esto bueno, voy a hacerle esto, y termina no haciendo. Entonces nos da una ilustración que me ayudó a entenderlo y quiero compartirlo con ustedes. Dice, la oveja es un animal que es limpio. Y si la oveja cae en el barro, se siente incómoda, se siente molesta, le incomoda estar sucia y trata de salir del mud, del sucio, lo más pronto posible porque la oveja no le gusta estar en ese lugar. Por su parte, a diferencia de la oveja, el cerdo es lo opuesto. Cuando el cerdo o el marrano o el puerco, como lo llamen en su país, cae en el barro, él no se siente incómodo, al contrario, siente placer. Se revuelca en la suciedad. Al cerdo le dicen en otros países el marrano, el puerco, que son todas las connotaciones negativas frecuentemente trasladadas a la conducta humana. Se hizo un informe científico que afirman que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas que lo hacen sudar, que puedan regular su temperatura corporal. Y por eso controlan su temperatura bañándose en el barro y en el agua. Prefieren estar siempre en la suciedad. Ahora yo quiero que utilicemos otros dos animales. Pensemos ahora en la paloma y el cuervo. Cuando el diluvio cesó de llover, ¿verdad? Y el arca estaba reposando, Noé envió un cuervo que nunca regresó. El cuervo encontró mucha comida, ya que el cuervo se alimenta de las lombrices, de los gusanos, de la araña, de los sapos, las ranas, los ratones. Es decir, de todo animal muerto, el cuervo se alimenta. En cambio, cuando Moisés envió la paloma, un animal limpio, esta regresó. Sin embargo, cuando fue enviada por última vez, no regresó, y así Noé supo que la paloma había encontrado un lugar limpio para sentarse y que las aguas ahora finalmente habían bajado completamente. Nuestra naturaleza, mis queridos hermanos, carnal, es como la del cerdo y la del cuervo, que siempre andamos buscando lo sucio, lo putrefacto,
lo que nos afecta. Nuestra nueva naturaleza espiritual, cuando nos encontramos con Cristo, mi querido hermano, debiera ser como la oveja o la paloma, que desean permanecer limpios y santos. Dios quiere que tú y yo seamos como esa paloma, mi querido hermano, y como la oveja, que no nos guste estar en la suciedad del mundo, que queramos mantenernos limpios y santos, aprobados por el cielo. Y es una lucha continua dentro del creyente. Y será vencedora y definida la naturaleza que gane la que mejor alimentemos. La que tú decidas alimentar será la que va a ganar. Cuidado con alimentar la naturaleza pecaminosa, mis queridos hermanos, que nos arrastra en la sociedad de esta tierra. Alimentémonos de la naturaleza espiritual que nos eleva a la limpieza y a la santidad del cielo. Elena G. de White nos dice que estamos tan aturdidos escuchando los ruidos del mundo que no tenemos tiempo de escuchar el lenguaje del Espíritu, que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia y servir al prójimo. Las cosas de la eternidad se convierten en secundaria cuando descuidamos todas aquellas cosas, y las cosas del mundo ahora se pasan a ser algo supremo. La sierva de Dios continúa diciendo y dice, es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Es imposible que tú puedas anhelar y gustarte las cosas espirituales si lo único de lo que te estás alimentando es del mundo. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 32. Y les recomiendo que lean el capítulo completo, bastante interesante. Último consejo que me decía esta meditación, y quiero terminar con eso. Dice, no nos alimentemos de la sociedad de este mundo. Aprendamos a andar en el Espíritu, reavivados por la palabra de Dios, viviendo como ovejas y palomas. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Quiero invitarlos ahí donde se encuentren a que podamos orar y poder concluir con este tema. Y quiero nuevamente extenderle la invitación para la semana que viene. Vamos a estudiar el capítulo 23, donde finalmente, después de tantas quejas y batallas, ahora vamos a ver la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Cuál fue el desenlace de esa historia? Si quieres saberlo, nos conviene a mí y a ti saberlo. Venga la semana que viene. Porque como el pueblo de Dios entró, todas las cosas que sucedieron, es como tú y yo vamos a entrar a la tierra celestial. Entonces nos conviene escuchar este tema. Oremos, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, aquí estamos, Padre. Estoy muy agradecidos por el privilegio que nos diste de estudiar de lo que fue la muerte de Moisés. Muchas veces la muerte nos da tristeza, dolor y aflicción. Pero la muerte de tu siervo Moisés hoy nos da esperanza. De que no importa si entramos al descanso, lo importante es cómo vivimos mientras estamos vivos. Amén. Permite, Padre, que mientras vivamos vidas que te complazcan, Padre. Que sea una vida de tu agrado, de tu aprobación. Ayúdanos a alimentarnos espiritualmente, que le demos prioridad a las cosas del cielo y no a las cosas de esta tierra. Permítenos ser, Padre, como la paloma y la oveja, que nos incomoda la suciedad, pero que nos agrada estar limpios y aprobados por ti. Bendícenos esta semana que da de comenzar, que podamos comenzarla en tu dirección, con tu poder. Que no importa con lo que el enemigo quiera atacarnos, que sintamos siempre que estamos siendo bendecidos por ti. Todo esto te lo suplicamos, Padre, y te quiero pedir por cada una de las necesidades que está teniendo nuestros hermanos. La lista sigue creciendo, pero tu poder es mayor. Suple cada una de las necesidades de estos hermanos, en especial las de salud. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos mis hermanos y los veo la próxima semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios.
como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.